tenemos en la pantalla. Sí, esta la traje de fondo para que quede, pero ya vamos a traer algo más. Y con esta más canción de cancha que tenemos de fondo. A San Lorenzo. Pero ponemos una de juventud, ahora estamos hablando de juventud. La gente no se va a dar cuenta. ¿Qué te pasa, Quemero? Busca la bagualera antoniana. Antoniana, sos mi vida. Vos sabés que, bueno, de lo que vamos a hablar hoy. Sí, señor. Es. Bueno, ya no sabes qué vamos a hablar. No, gracias a eso nace la bagualera. Gracias a este hito histórico que vamos a hablar hoy. Bien. Hito histórico. Ya siendo que Juventud es el equipo más histórico significativo de Salta, claro. Está al mismo nivel que cuando San Martín cruzó los Andes, cuando dice hito, ¿viste? Yo digo, vamos a la luna. Es un hito. Hay varios hitos en el fútbol salteño. Yo hablo de los hitos de Juventud. ¿Y cuál sería específicamente? Mañana, 12 de septiembre. Sí, señor. Sí, hoy estamos a 11 todavía. Día del maestro, Día del maestro, pero también es una efeméride muy importante. ¿Por qué? Porque se va a dar el 12 de septiembre de 1971 la llegada del fútbol salteño al fútbol nacional, al fútbol de primera división. Fuimos el primer grande. Juventud Antoniana fue el primero en llegar, pero bueno, vamos a ir cronológicamente primero. Bueno. Juventud venía de jugar el año 68 el torneo regional, no termina clasificando, en el año 69 le pasa lo mismo, en el año 70 le pasa lo mismo, venía de 3 años en los que era el representante salteño más importante, pero no lo lograba llegar al torneo nacional, que era lo que más se buscaba en esa época para todos los clubes del interior. Bien. Y bueno, llega el Juventud en el Regional 70, no clasifica, juega el anual del 70, sale campeón del anual 70 y por eso la posibilidad está de jugar el torneo regional del 71. ¿Sí? Ganabas el anual del 70, jugabas el regional del 71. Después el anual del 71, por ejemplo, lo gana Central y juega el regional del 72 Central. Sí. Bueno, sale campeón, llega agosto del 71. ¿Con qué facilidad suena llegar? No. En esa época era mucho más difícil. Por eso, pero ¿con qué facilidad suena llegar a un nacional cuando estamos hablando de decir, che, jugás solamente el anual, jugás solamente el regional? No, pero estamos hablando de etapas y de épocas donde no había la misma cantidad de clubes que ahora. No, y aparte era el anual salteño en esa época y las ligas de todas las provincias eran muy fuertes. Claro. Era la competencia principal que tenían los equipos de cada provincia. Ahí ya estamos hablando de anual B, C y eso. Sí, había varias divisiones ya. Claro. Anual B y C seguro en ese año había. Imagínate la cantidad de clubes. Sí, y de jugadores importantes. Por darte un ejemplo, en Pellegrini atajaba el Ciego Costello, que después fue ídolo de Central. Sí. Y era uno de los equipos, sacando a Juventud de Regencia, más fuerte. Americano Oeste jugaba Ardilla Rivero, claro. que después fue goleador de Nutrimos a Juventud Antoniana. Entonces era un torneo anual muy complicado de ganarlo, ni hablar de Central Norte, que era un equipo muy fuerte, de Gimnasia, que era en ese momento era el tercero deportivamente hablando, porque bueno, no tenía tantos títulos como Juventud y Central en esos años, pero eran equipos importantes y muy fuertes de Salta. Y llega el 15 de agosto del 71, partido en el cual Juventud tenía que visitar a Jujuy, a Gimnasia Jujuy. Juventud venía de no poder vencer a Gimnasia en los años anteriores y de esto de lograr la clasificación. Entonces se había creado, según los diarios de la época, un mito jujeño de que Salta llegaba hasta Jujuy. ¿Sí? La única vez que le pudimos ganar un equipo jujeño en esos años fue a Independiente de Jujuy, un equipo que le ganó por única vez la clasificación a Gimnasia para el regional y vencemos a Independiente Jujuy. Después, los años que enfrentamos a Gimnasia no le podíamos ganar. O sea, sí le ganamos algunos partidos, pero no en el ida y vuelta. ¿Y qué va a pasar ese 15 de agosto del 71? Juventud va a una multitud, copa al estadio. Vemos la primera foto, esa es la hinchada de Juventud en el 23 de agosto. No, en la tablada, perdón. En esa época todavía la era tablada. La tablada. Claro. Sí, porque el 23 de agosto, si no me equivoco, se inaugura en el año 75, si no me equivoco. Esto era en el viejo estadio de La Tablada, que hasta el día de hoy se siguen jugando partidos. Debe ser uno de los clubes de los, no sé, grandes de cada provincia, uno de los más jóvenes, ¿no? Gimnasia de Jujuy. Gimnasia desde la década del 30. Del 30, 1930. Sí, seguramente es así como decís. Ahí ven un cartelito en la tribuna de Juventud y es Abelardo Íñiguez, el arquero de Juventud, un santiagueño que había llegado en el año 70, una de las figuras que tiene Juventud. Sin embargo, ese partido es responsable de uno de los goles de Gimnasia Jujuy. Juventud termina perdiendo 3-2.
Entonces se decía, otra vez de vuelta, otra vez sopa, otra vez perdemos con el jujeño. Y Abelardo Íñiguez, ese cartel es Íñiguez, figura de Juventud, y se termina siendo responsable en uno de los goles. Mirá, ahí está Íñiguez. A no hacer de bandera a los jugadores. Mufa. A no hacer bandera. Claro. Pero bueno, ¿qué va a pasar al partido siguiente? Sí. Esto era un triangular para llegar al Nacional. Recibimos Entre Juventud, Gimnasia de Jujuy. y Sarmiento de Catamarca. Muy bien. Sarmiento de Catamarca era el club de la región de Catamarca, digamos, más importante de la época, un club también fuerte para la época, pero sin el apoyo popular que tenían los equipos de Salta, Jujuy y Tucumán, ¿no? Claro. Catamarca, La Rioja, sabemos que no tenían tanto apoyo popular, no eran No provincias tienen tan futboleras. competencia, siempre se dijo, se tienen lástima. Y bueno, Juventud recibe a Sarmiento de Catamarca y vemos la siguiente imagen, termina ganando 6-1. Un partido que Juventud ya... ¿Y por qué la importancia de la cantidad de goles? Porque en una zona tan pareja contra Gimnasia se podía definir también por los enfrentamientos mutuos. Exacto. Si había una paridad en eso, también los goles a favor. Entonces era muy importante esta goleada de Juventud. 6-1, y los goles, hace 2 goles Luñiz, Sí. que es el goleador de este Del torneo 9. regional. Motoneta Gómez, un puntero, un win, como se le decía en aquella época, que se habla que era un jugador extraordinario, que era imparable, esos wins de aquella época. Termina haciendo 2 goles, y los otros goles hace uno Eduardo Culesa y el otro Juan de Dios Laguna, Mirá. quien hacía dupla central con Pablo Las Mercedes Cárdenas. Así que bueno, termina Juventud ganando 6-1 en ese partido, y se viene la revancha. 5 de septiembre de 1971, la revancha contra Gimnasia de Jujuy. Sí. Si bien no se definía quién pasaba al Nacional, Era el más decisivo. Era clave. En este partido Juventud Se juega acá. se juega acá, es el partido de mayor convocatoria de todo el país de ese fin de semana. De hecho, el gráfico habla de ese partido. El gráfico manda un enviado especial desde Buenos Aires para cubrir el partido, para que vean la importancia de lo que tenía aquel partido. Y el gráfico, mira, en la nota del partido habla: en Salta nadie ignora que el cura Pistoia dejó una misa por la mitad y salió volando rumbo a Jujuy para no Este llegar es el tarde al famoso primer artículo, tiempo. claro. Sí, así es. Para no llegar tarde al primer partido. Habla del partido en Jujuy. Claro. Por eso, cuando el jujeño de Gimnasia y Esgrima le devolvieron la visita a Juventud Antoniana, ningún salteño quiso ser menos fanático que el reverendo, y las entradas se agotaron 3 días y medio antes de que la pelota empezara a saltar. Sumando al entusiasmo de los jujeños, se logró con relativa facilidad esa asombrosa recaudación de casi 16 millones de pesos. Quieren compararla: a la misma hora en Buenos Aires, River e Independiente apenas se alcanzaban a reunir poco más de la mitad. O sea, Mirá. Juventud el más grande de Salta. Tendencia a nivel nacional. duplicando la recaudación de un Independiente River. Sí. La verdad que era... En ese momento Juventud se llevaba los focos porque la gente quería ir a verlo. Sí, sí. Demuestra De hecho, esto. si vos ves una doble página del partido, del gráfico, con un enviado especial, o sea, le dio mucha importancia a este partido el gráfico. ¿Se tiene Ya. el número estimativo de las personas que estuvieron presentes? ¿También? No lo tengo, pero yo calculo que había... Fueron 2.000 personas, pero la entrada salía $1.000.000 de pesos. O sea, No, yo calculo que por la capacidad... 500.000 pesos. Yo calculo que 20 había luquitas 15.000. cada entrada, claro, Claro, ya es como sacás de recaudamos todo. 16 que millones. la hace rápida, pues. Perdón. No, yo calculo que había 15.000 personas. Bien. Que para la población de Salta de la época y la población de Jujuy, porque también vinieron muchos de Jujuy, es un número muy importante. Y para ahora también, porque es complicado. Sí. Sí, sí, sí. Pero igualmente sigue siendo importante porque Sigue 15.000 siendo si ahora importante. no puede hacerse con la cantidad Sí, sí. de avance, la población incrementó, geográficamente hemos crecido como provincia. Tal cual. Sigue siendo un tope para Sí, sí, sobrepasar. aparte no entraban más personas en el estadio, era la capacidad máxima que tenía el estadio de Gimnasia y Tiro en ese momento. Vamos al siguiente. ¿Dónde se jugó? Oh, ya empieza. No, pero es que no Lo escuché dijo bien. él, ¿no? Para eso. Sí, se juega en Gimnasia. Sí, sí. Ahí, no, ¿Y lo raro? Nada. Vamos a la siguiente imagen, ahí está, los santos categóricos y adiós al mito jujeño. Juventud termina ganando 4-1 con 3 goles de Luñiz. Otra vez el gran Luñiz. goleador, quien después va a ser el goleador del torneo nacional. Hasta acá lleva 4 goles, ¿que no? Llevaba 5 goles. 5 goles.
Dos del partido Qué anterior. locura Siete goles. Qué locura ser goleador del Nacional con Juventud Antoniana cuando los que se destacan son los de River, los de Boca, los de Primera, o sea, los de equipos grandes, y llegar a ser desde Juventud, o sea, un montón. Como para, claro, dimensionar que es una banda. Juventud juega por primera vez un torneo nacional y tiene el goleador. Es como que un equipo recién ascendido sea el goleador, un jugador de un equipo recién ascendido. Claro. Por primera vez en su historia. ¿Sí? Sí, no es sé, una banda. Riestra cuando ascendió por primera vez. Hoy el de Aldo Civi es el goleador del torneo. Pero por ahí Aldo Civi ya tuvo en primera Claro. época. Digo, uno que esté por primera vez en su historia jugando un torneo de primera división y tenga un goleador. El de Barracas. El de Barraca, el de Riestra cuando ascendieron en su momento. Claro. ¿Sí? El Independiente Rivadavia, que no sé si jugó nacionales, el Independiente Rivadavia creo que sí. Bueno, el otro gol lo hizo Ricardo Coronel y con eso se consiguió este histórico triunfo que, bueno, después hablan de que se festejó por las calles de la ciudad, las grandes caravanas, ya empezaba a verse, ya hace años que se veía esto, pero bueno, la gran popularidad que tenía Juventud ya en esa época. Después, bueno, hay, para que el que quiera ver mañana, en la página de Historia de Juventud voy a publicar algunas otras notas. Por ejemplo, acá hay una nota que dice Juventud, sueños y mandarinas, y habla la historia de un chico que vendía mandarinas para ir a la cancha. Una historia muy linda, muy bien redactada, como se redactaba en esa época, la verdad que espectacular, cómo el chico vendía y cómo volvió feliz a su casa con la plata para darle a la madre y pudo ver el partido porque pudo comprar la entrada. Está muy bueno, la verdad que hay los diarios de la década del 60, 70 y para más atrás también, es espectacular leerlos porque hay una redacción y historias que te cuentan y te retractan tal cual era en la época el fútbol salteño, ¿no? Es muy lindo leerlo y es una de las cosas por la cual más me gusta ir a la hemeroteca a seguir investigando. Son esos datos de color que se perdieron mucho cuando uno tenía el suplemento de forma física. ¿Te acordás? Que había un montón de cositas que uno se encontraba, algunos relatos o una entrevista a alguien que pasaba, uno que estaba vendiendo las banderas, pero le hubiese gustado estar en la cancha. En diario yo creo que el último en Salta que hizo este tipo de cosas fue Gustavo Ruiz. En el diario. Puede ser. Ha contado, por ejemplo, la historia del Loco Sirena. O Sí. Él veía venía el fotógrafo y decía, sacá una foto ahí. Había una foto de un hincha haciendo algo y él le escribía eso de... Claro, con el una estilo pluma muy paso a buena. paso de forma... Escrita, digamos. Sí, sí, claro. sí, muy lindo. Como arrancó paso a paso, ¿te acordás que se quedaba con un hincha y le daba más importancia a lo que pasaba afuera Sí, que... y tomaba Exacto. una historia dentro de un partido, ¿no? Claro. Porque ahí dentro de un partido hay muchísimas historias. Pasan un montón de cosas como estas perlitas, Sí. pero que son datos de color, pero que igualmente alimentan el mito de la época Así y es. lo relevante que era el equipo también en su momento. Y bueno, ahora después de este partido se viene el partido en Catamarca, en donde ya Juventud tenía que sacar una diferencia de gol importante para asegurarse el pase al Nacional. Gimnasia Jujuy había jugado sus 3 partidos y bueno, Juventud tenía que ganar creo que por 2 goles y termina ganando 3-0 en Catamarca, pero la historia más impresionante de ese partido es Juventud viaja. La hinchada contrata primero 20 colectivos y si se queda corto contrata 10 más y termina viajando con 10 colectivos más los particulares que fueron. Estamos hablando de 30 De colectivos. 30 colectivos a Catamarca en el año 71. Más Y los bueno, particulares. acá también hay una linda nota del diario. Dice, ya la ciudad buscaba esa tranquilidad que desde el sábado rompió con su monotonía para darle paso al apasionado canto de Dale Santo, que entonaba miles de gargantas salteñas. Ya el domingo llegaba a su fin, un domingo que toda Catamarca no olvidará por mucho tiempo, aunque solo haya sido testigo de ese frenesí que rebalsaba de las tribunas del estadio liguista, donde prácticamente Juventud se sintió local, donde miles de adictos salteños con banderas, carteles, adicto. gorritos, estandarte, pitos, matracas, Adicto al papel fútbol. picado, Perdón. alentaban y sufrían por sus colores favoritos. Ese público, esa torcida que después de 4 años pudo al fin darle rienda suelta al delirio, recibió la compensación por tanto sacrificio, por tantos viajes, desvelos y momentos quitados a las tareas laborales. Y no faltó nada, absolutamente nada, porque desde el mismo comienzo de la edición de 71 se vivió y se pasó por momentos realmente angustiosos, como esa derrota en la tablada que mantenía en vigencia el mito jujeño, como esa crisis institucional que soportó la entidad previa al encuentro de ida con los catamarqueños,
como el ómnibus en la cuesta del Totoral rompió su parabrisa y que providencialmente no pasó a mayores. Y así también podemos destapar el mal momento de Ñíguez en la etapa inicial, como el tremendo sacrificio de las hinchadas que llegaron hasta esta ciudad, a dedo. Bueno. Mati, tenés una gana de haber nacido en el 70. Sí. Qué que se te numerito, notan ¿no? de Sí, acá sí, hasta sí. la cuesta del Totoral. No, a mí, digamos, yo o sea, le veo esto y a mí ya lo leí como 8 veces y me sigue emocionando. Fíjate, o sea, Juventud siempre todo le costó, nada le fue fácil. Sí. Vos ves los resultados 4-1, Igual es una 6-1. nota digna de un Saltes del Santo también, ¿no? Sí. Y Como con está los- acá, y empieza a con darle las- manija, sí, todo es como le empieza a ser medio más partidario. poético. Pero exactamente. fíjate, Claro. bueno, Juventud, era el cuarto año intentando jugar el torneo nacional, empieza perdiendo, los problemas del arquero que era la figura del equipo y termina dándole el Regalando triunfo, un claro. el triunfo a Gimnasia de Jujuy. Después los problemas institucionales ya Juventud histórico. problema institucional, no Sí, puede ser. hubo problemas entre los dirigentes antes del partido con Sarmiento en Salta. El viaje, hinchas que fueron a dedo. Mirá. Claro que hasta él hacía Catamarca, referencia, claro. sí. Hay otra parte que habla de que de uno de los personas que fue a dedo, también hay una nota que habla de eso. Se te rompe el parabrisa, ¿te imaginas? No es los vehículos de hoy. ahora, sí. Ah. Un colectivo de la década del 70 que se te rompió. Bueno, hay una nota a Palavecino, unos jugadores de esa época, que habla de que en la cuesta de Catamarca, El Totoral. en la cuesta del Totoral, el colectivo no daba abasto y el colectivo de los jugadores iba a la par de los hinchas, digamos, la caravana. Y ven que empiezan de las bauleras a bajar hinchas. Claro, era tanto el peso, porque estaban en las bauleras viajando, o sea, no era los asientos nomás. Y los hinchas empiezan a empujar el colectivo para subir la cuesta. ¿Hay Y los fotos de eso? No hay foto, está el testimonio Ah. de Palavecino en un diario Sí. que lo cuenta, muchos años después lo cuenta, y que los jugadores también fueron a empujar el colectivo. Mirá. Buen bondi contrataron. Sí. Pero bueno, imagínate los colectivos de esa época con Claro, o sea, sobrepeso porque no entraban. A ver el equipaje y veamos- la gente era. Sí, sí. Y te sacaba Claro. unas Veamos 20 personitas de ahí. la próxima imagen, pero son historias que pasan, saltan en el Nacional. Al derrotar a Sarmiento, los Santos hicieron realidad este preciado anhelo. ¿Será Después de que- tantos años, bueno, se dio. Hay una imagen ahí del partido, la síntesis. Bueno, Los Santos y viene marchando. la historia como termina, el regreso a Salta. Vemos la última imagen. Una multitud, imagínate. Bueno, esa es la cancha de Juventud. Que el colectivo llegó por el Portezuelo, hizo toda una vuelta, fue a la Plaza 9 de Julio. Y hay diarios en los que habla de que había gente, había vehículos que fueron hasta el Portezuelo a recibirlo. El Portezuelo en ese momento, la parte del autódromo, donde es ahora el autódromo, no había nada. Lejísimo. No era. había nada. Claro. No estaba el mar. Y vehículos que se iban hasta allá para recibir a los jugadores. Y bueno, habla de todo. Estamos hablando del mayor logro futbolístico para la provincia en el momento. Hasta este Sí, momento. y por eso digo, para mí esto es un antes y un después en el fútbol salteño. Acá cambia el fútbol salteño porque es por primera vez un equipo salteño se enfrentaba a equipos profesionales. Claro. Oscar Barronuevo lo describe como el año en que Juventud se puso los pantalones largos. Mirá. Por eso para mí no sé si es el más importante, pero fue el primero de esta Claro. importancia, ¿sí? Sí, O sea, el que empieza a marcar el camino. Claro, exactamente. No por ser el primero tiene que ser el mejor, pero tiene que hacer el camino al andar Sí. para que el resto de equipos puedan tener las mismas oportunidades. el arribo de los jugadores fue algo indescriptible. Más de 100 vehículos tomaron la ruta para alcanzar el ómnibus. En las inmediaciones del Portezuelo, gran cantidad de motos y bicicletas se encabezaron justamente con el patrullero la interminable caravana. Leo esto para que vean que no invento, ¿viste? Porque ahí muchos dicen, que siempre exagera. Un jeep que integraba la majestuosa caravana, llevaba un cartel que decía "Pobre Jujuy". Por otra parte, una camioneta Chevrolet portaba otro estandarte con la siguiente leyenda: "Y llora, lobo llora". El ómnibus que trajo a los jugadores ingresó por el Portezuelo tomando la avenida Virrey Toledo, San Martín y Las Malvinas, avenida Belgrano, Dianfunes, Córdoba, Tucumán y Lerma hasta el estadio. Todo el recorrido lo hizo en 2 horas aproximadamente. En Avegrina, Belgrano hasta Balcarce, desde Balcarce hasta Subría fue el trayecto donde más gente había. Desde los balcones solo se apreciaba una lluvia de papelitos y en las esquinas eran prácticamente intransitables. El júbilo era incontenible. A todo esto el Estadio Lerma ofrecía un marco espectacular, como dijo un directivo antoniano, ni que fuera el primer partido de Juventud en el campeonato nacional. Había aproximadamente 12.000 personas dentro del Reducto Santo. Cuando el ómnibus llegó a Lerma y San Luis, prácticamente nadie sabía quién era quién.
Todo era júbilo incontenible, nadie se quería perder la gran fiesta. Todos nos estábamos preguntando dónde se ubicó tanta gente, pues el estadio ya estaba repleto desde muy temprano. Fue recibimiento de los jugadores, fuegos artificiales, bombas, sirenas y un solo grito de "Dale campeón". Invadió el Reducto Santo a la vez que los players daban la vuelta olímpica en su propia cancha y ante la presencia de todo Salta. Tomá, pavo, Juventud Antoniana. Así somos los Andes. Los envidiosos dirán que quizás te confundiste con la procesión del milagro ante tanto júbilo y júbilo. Sí, claro. Pero, ante tanta reunión, claro, ante tanta tanta congregación, gente. uno dirá, ¿es del milagro? No, es un hecho histórico de Juventud Antoniana. Es Juventud, en exactamente. La primera división. Tal cual, el primero. El primero. Somos los primeros. Si querés llorar, hacelo tranquilo. O sea, tampoco para llorar. un vasito de agua, lo que sea. No. Te damos Pero más bueno, de 30. creo que esto valía la pena recordarlo. Estaba Sí. esperando que llegue esta fecha para recordarlo. Es el primer año que Salta logra llegar a la primera división. Juventud termina jugando contra Newell's en el estadio de Huracán. Para mí el estadio más lindo del país es el de Huracán y termina jugando ahí. Juega en el estadio Monumental. Ya hemos visto el gol de Luñiz de Chilena, claro. Que termina siendo después el goleador, ya lo hemos dicho. Entonces, a partir de ahí cambia el fútbol de Salta porque ya la mentalidad cambia. Empiezan a ver lo posible al llegar al fútbol profesional. Juventud lo repite en el año 73, después Central en el 74, Juventud en el 75, y se empiezan así a suceder los torneos nacionales hasta que se reestructura el fútbol. A mí, la verdad, si me das a elegir, me gustaba ese formato. Por ahí que te conviene también, en parte. No, porque le daba más posibilidad a todas las provincias. Por ahí habría que rever algunas cosas, pero porque había un nacional y un metropolitano. O sea, era injusto en parte porque metropolitano era solo Buenos Aires. Claro, es como y cierto Rosario y Santa Fe. Te quejas del centralismo, pero en definitiva era el modelo que a lo que voy yo es favorecía el torneo nacional, yo me refiero, no al metropolitano. El torneo nacional estaría bueno que se siga jugando una mitad de año que sea el torneo nacional y la otra el torneo regular, por así decirlo, que es lo que se juega actualmente. Hacer un torneo más corto. Puedes tener la Copa Argentina si querés. Sí, por la Copa Argentina, por ejemplo, en Brasil están los estaduales. Sí. Sí, los mejores de los estaduales después terminan jugando el torneo principal de Brasileirao. Sí. Está bueno porque le da posibilidades a todos los equipos. Es muy difícil hoy llegar a primera división, es un camino muy largo, hay muchos equipos, hay muchos intereses, es complicado y creo que esa época la de haber disfrutado mucho la gente que la vivió, ¿no? Sí, claramente por todo lo que decís y contás y mostrás. Es porque Salta así lo vivió. Y vos sabés que algo que me llama la atención, era más las recaudaciones en el regional que en el nacional. ¿De Juventud? Esta recaudación, en general de los equipos de Salta. Mira. Esta recaudación de Juventud contra Gimnasia y Jujuy no creo que no se repitió en los nacionales. En algún partido, sí, capaz que jugamos con River en el 75, contra Talleres, que era Talleres en la década del 70, claro. Era el equipo más importante del interior por los jugadores que tenía, jugadores que han jugado mundiales. O sea, aquel histórico partido con Independiente. Con Independiente, sí. Era el equipo sensación del interior. Te diría que más que hasta los rosarinos y los santafesinos. Era muy fuerte. Y bueno, algunos partidos sí, pero no en lo regular del torneo nacional. No se superaba esta recaudación. Porque era un clásico, porque estaba jugando por salir campeón. Claro. En los nacionales ya no tenías esa expectativa de salir campeón, capaz. Entonces por ahí se hacían grandes recaudaciones. Muy Central Norte en la actualidad, digamos. Es como que te recaudó más en el Federal A que en. Sí, bueno, más allá de nacional. A ver, y es por los momentos también. Pero más allá de la chicana, sacando la chicana de lado, yo creo que pasa eso, ¿no? Es decir, el hincha quiere jugar por algo. Sí. Este año Central se habló en algún momento del descenso, en algún momento, pero muy poco. No, que muy poco todavía. No, porque si hubiera estado en otra zona, sí. En la zona que estuvo, tuvo dos rivales. Pero por eso tuvo tres técnicos también. Bueno, pero nunca estuvo. Tuvo tres técnicos en el año, Mati. ¿Cómo que ¿qué no? Pero ¿qué fue lo más cerca que estuvo de pelear el descenso Central? 16. Ahí a 2-3 puntos. No, 16, a un punto. Pero por eso. A un y puesto. debe haber sido el momento en que más recaudó. No. Yo te puedo decir, yo estoy convencido que. O sea, si querés romantizar de que en las malas la gente más apoyo, más va. Lo que pasa, yo creo que es, primero, cuando más se recauda es cuando peleas un campeonato. Claro. No importa la categoría que estés. Sí. Juventud jugó el torneo regional los últimos 3-4 partidos con 15.000 personas promedio. Sí.
Y que lo Está que bien, le- no te lo voy a negar, si me lo mirás que le así, alimenta no el te voy a hambre decir que también, no. a la Ahora, gente también es ir a ver algo para ganar. Y cuando jugás el feral, si no estás peleando nada, ni arriba ni abajo, no recaudás lo mismo. Y sí. Y cuando peleas un descenso, es la segunda vez que más recaudás, más que cuando estás en mitad de tabla y no peleas por nada. No Tal pelear cual. por nada es lo peor que te puede pasar. Es verdad. es Ser verdad. intrascendente en la mitad de la tabla. Exactamente. Mati, muchísimas gracias por favor. la columna Nos pasamos un poquito, de hoy. pero bueno. Nos pasábamos un ratito, pero valía la Lo pena. último, Sí, lo estamos escuchando. La Vagoneira Antoniana nace a partir a partir de este campeonato, ¿sí? Claro. Gran campeón del regional que habla en esa canción, habla de esto, que si bien no es un título oficial, es un título ganado, no un campeonato, no sé cómo diferenciarlo, ¿sí? Igual que los torneos del interior. No Una salías instancia campeón. superada, pero no reconocida como un título. Es una clasificación, sos ganador de un torneo, pero no sos campeón. Es Obtenés, raro, pero obtenés bueno. tu plaza sin ser campeón. cual octogonal, digamos. Estaba hablando el otro día con el Mono y a mí me gustaría presentar ante Historia AFA que se reconozcan estos títulos como campeón. Puede ser. ¿Por qué no? Y todo se puede en esta vida. ¿Por qué no? El torneo del interior de gimnasia del 92, que no está reconocido como Sí, campeonato. es verdad. El torneo del interior de juventud del 89. Sí. Central tiene 2 torneos regionales, 84, Son clasificatorios. 74 más que- y 82 creo que tiene los de Central. Juventud tiene el del 71 y el torneo del interior. Y son del como las 89. eliminatorias. digamos. Es como para clasificar Sí, sí. no para campeonar. Exactamente. Pero estaría bueno que se reconozcan esos títulos para todo el interior, ¿no? Y sería muy útil, muy valorado para los clubes. Para sacar chapa en vitrina. Sí. Mati, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene y nosotros hacemos una pausa porque ya está el